¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas llegan a la vejez con una calma luminosa en los ojos, mientras otras se marchitan en la amargura de lo que nunca fue? ¿Por qué hay quienes, con el cabello blanco y la espalda doblada, siguen emanando una fuerza que atrae a los jóvenes como si guardaran un secreto sagrado, mientras otros, apenas cruzan los 60, se convierten en sombras que cuentan los días como si esperaran una sentencia? Tal vez alguna vez has sentido ese miedo silencioso, ese pensamiento que susurra: ¿y si ya viví lo mejor de mi vida? ¿Y si el resto es solo una cuenta regresiva disfrazada de rutina? Lo que pocos saben es que Carl Gustav Jung, uno de los pensadores más profundos del siglo XX, dedicó sus últimos años precisamente a responder esa pregunta: ¿por qué unos envejecen con sabiduría y otros con desesperación? Y lo que descubrió fue tan revelador que cambió para siempre la forma en que entendemos la segunda mitad de la existencia. Jung comprendió que el alma humana obedece leyes distintas cuando el sol de la vida está en su atardecer, que lo que antes nos daba éxito, el esfuerzo, la competencia, la ambición, después de cierta edad se vuelve veneno, y que muchos sufren no porque el cuerpo envejezca, sino porque siguen viviendo con las reglas del amanecer, cuando ya es mediodía en su cielo interior. ¿Te has detenido a pensar en eso? ¿Y si no es la edad lo que te marchita, sino la forma en que te niegas a transformarte? Jung habló de 6 pilares invisibles, 6 principios psicológicos que encontró en todos los hombres y mujeres que alcanzaron la verdadera plenitud en su madurez. No eran más ricos, ni más fuertes, ni más famosos, pero habían aprendido algo que la mayoría ignora: que el cuerpo envejece, pero el alma solo despierta. Hoy vas a conocer esos 6 pilares, y si los entiendes, no como teoría, sino como experiencia, tu vejez no será un final, sino el comienzo de una libertad que pocos llegan a conocer. Pero antes, piensa en esto. Vivimos en una cultura que adora la juventud y teme la arruga. Nos enseñaron que el valor se mide en productividad, belleza y novedad, y así millones envejecen creyendo que la vida pierde sentido cuando dejan de ser útiles. Jung llamó a esto una catástrofe psicológica, porque cuando la sociedad te dice que tu tiempo terminó, el alma empieza a dormir. Antes de seguir con el video, quiero que hagas algo simbólico, algo que despierte tu propia conciencia. Escribe en la caja de comentarios la palabra alma despierta. Hazlo como un acto de presencia, porque cuando escribes alma despierta, no solo estás dejando un comentario, estás declarando que tu espíritu ha recordado quién es, que eliges vivir despierto, consciente, conectado con tu sombra y tu luz. ¿Y si ese sueño puede romperse? ¿Y si tu segundo nacimiento comienza justo cuando el mundo te dice que ya no vales? El secreto, decía Jung, está en cambiar de dirección, no mirar más hacia afuera, hacia lo que conseguiste, hacia quien te aprobó, sino hacia adentro, hacia ese territorio que nunca exploraste por miedo o por prisa. El atardecer no es el fin del sol, es el momento en que el cielo se llena de colores que el amanecer jamás conoció. Y tú, ¿estás dispuesto a mirar ese cielo, a descubrir los 6 pilares que separan la vejez vacía de la vejez iluminada? Si la respuesta es sí, quédate, porque lo que vas a escuchar a continuación no es solo psicología, es una guía para no morir antes de un tiempo. La mayoría de las personas no se preparan para envejecer, simplemente lo dejan ocurrir, y cuando llega, descubren que nadie les enseñó cómo hacerlo sin romperse por dentro. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si llegas a los 70 y te das cuenta de que nunca viviste realmente? Si miras atrás y sientes que tu historia fue escrita por las expectativas de otros. El miedo a la vejez no es miedo a morir, es miedo a haber vivido superficialmente. Jung lo entendió mejor que nadie. Dijo que el mayor error del ser humano moderno es creer que la segunda mitad de la vida debe ser una continuación de la primera, que debemos seguir luchando, produciendo, aparentando. Pero la verdad es que lo que te trajo hasta aquí no te llevará más lejos. Ese pensamiento, debo seguir igual, debo mantenerme joven, es precisamente lo que destruye a millones. Porque no se trata de preservar la juventud del cuerpo, sino de despertar la madurez del alma. Y ahí está la trampa. Vivimos hipnotizados por un ideal que nos vende cremas, cirugías y falsas esperanzas, pero que nunca nos enseña a amar el paso del tiempo.
¿Te das cuenta de la paradoja? Mientras más te aferras a parecer joven, más rápido envejece tu espíritu. Y mientras más aceptas tu edad, más joven se vuelve tu mente. Jung lo llamó la inversión de la conciencia, un punto donde el alma te exige cambiar el sentido del viaje. Ya no es hacia afuera, el mundo, el dinero, el reconocimiento, sino hacia adentro, la verdad, la integración, la paz. Pero la mayoría no escucha esa voz, la ignora hasta que la crisis los obliga a mirarse. Una enfermedad, una pérdida, una soledad inesperada. Entonces todo se derrumba, y lo que parecía sólido se disuelve en segundos. ¿Y tú? ¿Estás esperando a que la vida te golpee para comenzar a entenderte? ¿O prefieres adelantarte y descubrir los secretos de quienes envejecen en paz? Carl Jung observó que los que no cambian su mirada hacia adentro terminan hundidos en lo que él llamó la catástrofe del alma envejecida. Una mezcla de vacío, resentimiento y cinismo. Personas que a los 50 ya se sienten muertas, aunque sigan respirando. Personas que odian a los jóvenes, no porque los envidien, sino porque les recuerdan todo lo que ellos no fueron capaces de ser. ¿Lo sientes? Esa punzada en el pecho, ese pensamiento que no quieres mirar, ese algo que sabes que has dejado pendiente. No te culpes. El sistema está diseñado para distraerte. Te enseñaron a construir una máscara, no un alma, a competir, no a comprenderte, a acumular cosas, no significado. Y cuando esa estructura se derrumba, lo único que queda es la verdad, lo que realmente eres cuando ya no tienes nada que demostrar. Ahí comienza la segunda mitad de la vida. Ahí empieza el verdadero trabajo. Jung decía que la vejez feliz no pertenece a los que mantienen su juventud, sino a los que completan su humanidad, a los que se atreven a descender al sótano de la psique y enfrentarse con sus sombras, sus deseos reprimidos, sus miedos negados, porque en ese descenso se encuentra la semilla de la libertad. ¿Sabes por qué tantas personas mayores se sienten vacías? Porque nunca se conocieron a sí mismas. Vivieron interpretando un papel, y cuando la obra terminó, no sabían quién era el actor. Por eso Jung afirmaba que el sufrimiento más profundo no es físico, sino simbólico, la pérdida del sentido, cuando el alma ya no sabe para qué está viva, y sin embargo, tú puedes evitarlo. Puedes comenzar a transformar ese miedo en energía. Puedes convertir el paso de los años en tu mayor fuente de poder. Pero hay una condición. Tienes que entender los 6 pilares que sostienen la verdadera plenitud, los mismos que Jung encontró en todos los ancianos que irradiaban sabiduría en lugar de cansancio. El primero de ellos te obligará a mirar lo que has escondido. El segundo, a construir una vida interior que nadie pueda destruir. El tercero, a convertirte en lo que realmente eres. Y los 3 restantes te enseñarán a reconciliarte con la muerte, a dejar un legado y a reencontrarte con lo sagrado. ¿Te atreverías a mirar dentro de ti sabiendo que podrías no gustarte? ¿Serías capaz de enfrentarte a tu sombra para encontrar la luz que te pertenece? Porque eso es exactamente lo que hace quien se rehúsa a envejecer como víctima. No todos están listos para este camino. Muchos preferirán seguir negando el paso del tiempo, anestesiándose con ruido y distracciones. Pero tú estás aquí y eso ya dice mucho. Significa que una parte de ti presiente que hay algo más, que la vida no termina cuando el cuerpo cambia, sino cuando el alma deja de aprender. Así que no apagues este video todavía, porque si te quedas unos minutos más, entenderás por qué cada arruga puede convertirse en un símbolo de expansión, y por qué los últimos años pueden ser los más sagrados de todos. En los próximos minutos, vas a descubrir los secretos que Jung nunca dijo en voz alta, los que solo revelaba a sus pacientes cuando veía en ellos una chispa de transformación. Y si estás escuchando esto, tal vez esa chispa también está en ti. Vivimos engañados por una ilusión, la de que la juventud es el punto más alto de la vida. Nos repiten que envejecer es perder, que la arruga es derrota, que el silencio es vacío. Pero Jung descubrió algo devastador para esa creencia. La juventud no es el clímax de la existencia, sino su entrenamiento. Y quienes intentan vivir eternamente jóvenes quedan atrapados en un ciclo infantil de miedo y dependencia. Te das cuenta del engaño. Nos enseñaron a medir el valor de la vida por la cantidad de energía, no por la profundidad de conciencia, a celebrar los comienzos, pero no las culminaciones, a confundir movimiento con progreso, ruido con significado. Pero Jung, observando a sus pacientes en la vejez, notó algo perturbador. Mientras más se resistían al paso del tiempo, más sufrían.
Mientras más se aferraban a su pasado, más se fragmentaban por dentro. Y mientras más negaban la muerte, menos sabían vivir. El mito que destruyó Jung fue este: la felicidad pertenece a los jóvenes. Falso, completamente falso. Porque la juventud, aunque deslumbrante, está llena de ansiedad, de búsqueda, de deseo de aprobación. El alma joven aún no se conoce, corre, se disfraza, compite, y eso está bien, es la etapa del crecimiento. Pero la plenitud, esa llega cuando la búsqueda cesa, cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando por fin entiendes que la paz no se encuentra corriendo, sino deteniéndote. Entonces Jung volteó la ecuación. Dijo que la segunda mitad de la vida no es una caída, sino una inversión de dirección. El alma deja de mirar hacia el futuro y comienza a mirar hacia adentro. Es el paso de la ambición a la contemplación, del ego a la esencia. Y aquí viene su idea más poderosa. La psique humana tiene dos leyes opuestas y complementarias. La primera rige la juventud, expansión, conquista, exploración. La segunda rige la madurez, integración, sentido, trascendencia. Ignorar esa segunda ley es vivir condenado a una crisis permanente. Y Jung lo dijo sin rodeos. Lo que fue medicina en la primera mitad de la vida se convierte en veneno en la segunda. ¿Puedes verlo? El trabajo que antes te daba orgullo, ahora te vacía. La competencia que antes te motivaba, ahora te agota. Las metas que antes te daban propósito, ahora parecen huecas. No es depresión, es la llamada del alma pidiéndote que cambies el sentido del viaje. Pero el mito social no lo permite. La cultura del para siempre joven ha convertido la madurez en una vergüenza. Y así, millones envejecen con miedo porque intentan aplicar estrategias de amanecer en una vida que ya está al mediodía. El resultado: frustración, pérdida de identidad, crisis existencial. Porque la energía del alma no desaparece, solo cambia de forma. Y si no se redirige hacia adentro, se pudre en forma de cinismo o apatía. ¿Te ha pasado sentir que ya nada te emociona como antes? ¿Que todo lo que alguna vez te impulsó ahora te deja indiferente? No estás roto, estás siendo llamado a evolucionar. Jung afirmaba que la segunda mitad de la vida es el momento más espiritual de la existencia. No porque se trate de rezar o aislarse, sino porque es cuando el alma comienza a buscar significado. Es cuando el yo social muere para que el yo profundo nazca. Y aquí surge la gran idea que transformó su obra y puede transformar tu vida. La verdadera plenitud llega cuando integras todo lo que negaste: el dolor, la sombra, la vulnerabilidad, la pérdida. Lo que evitaste mirar se convierte en tu nueva fuente de poder. Lo que antes te daba miedo, ahora se vuelve tu camino. Eso es lo que Jung llamó individuación. No es volverte a alguien distinto, sino reunir todo lo que ya eres, aceptar tus fragmentos, reconciliarte con tu historia, abrazar tu sombra. La sociedad dice: no cambies, sigue produciendo, sigue sonriendo. Jung dice: muere simbólicamente y renace con sentido. ¿A quién deberías escuchar? Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas mayores conoces que realmente sean libres? No ricas, no famosas, libres. Libres de las opiniones ajenas, libres del miedo al pasado, libres del qué dirán. Son pocas, ¿verdad? Y sin embargo, cada una de ellas irradia algo que ningún cuerpo joven puede fingir: presencia. Ese es el oro que Jung buscaba, el oro del alma que se forma al atravesar la oscuridad sin huir. Si entiendes esto, comprendes por qué el mito de la juventud eterna es una trampa diseñada para mantenerte esclavo del espejo. Porque quien teme envejecer, teme vivir, y quien teme vivir, ya está muriendo. Entonces, la gran idea es esta: la segunda mitad de la vida no es el ocaso, es la iniciación. Una iniciación que pocos atraviesan porque requiere valor. El valor de perder lo que creías que eras. El valor de mirar dentro y descubrir que tu verdadero rostro no tiene edad. Y tú, que escuchas estas palabras, ¿qué vas a elegir? ¿Seguir corriendo tras la ilusión del tiempo perdido? ¿O detenerte, mirar dentro y comenzar a existir por primera vez? Porque ese, y solo ese, es el paso que separa la vejez triste de la vejez luminosa, la de quienes se apagan y la de quienes por fin comienzan a arder. Antes de revelarte los 6 pilares que transforman la segunda mitad de la vida, hazte una pregunta: ¿qué pasaría si el alma tuviera etapas, igual que las estaciones del año? La primavera de la juventud, donde todo germina.
verano de la adultez, donde todo arde, el otoño de la madurez, donde todo se recoge, y el invierno de la sabiduría, donde todo florece dentro. La mayoría de las personas solo viven hasta el verano. Se detienen justo antes de descubrir el poder del otoño. Y por eso envejecen sin alma, porque nunca aprendieron a cosechar lo que sembraron. Carl Jung observó que quienes lograban hacerlo compartían 6 rasgos, 6 pilares invisibles que daban sentido a su vida cuando todo lo demás parecía desvanecerse. Estos pilares no son consejos, son leyes interiores. Si las ignoras, envejeces en miedo. Si las abrazas, envejeces en plenitud. Vamos con ellas. Primero, la aceptación de la sombra. El primer pilar es mirar lo que siempre has temido mirar. La sombra no es tu enemigo, es tu espejo. Es esa parte de ti que reprimiste para encajar, la que ocultaste para ser amado, la que negaste para parecer fuerte. Jung decía que quien no integra su sombra, la proyecta en los demás. Por eso, cuanto más juzgas, más te delatas. ¿Has notado cómo a veces te irritan en otros las mismas cosas que tú niegas en ti? Aceptar la sombra es descender al sótano del alma, y no todos se atreven. Pero quienes lo hacen recuperan una energía que antes gastaban en fingir. Vuelven a sentirse vivos, dejan de actuar y comienzan a ser. Segundo, el desarrollo de la vida interior. El segundo pilar es cultivar un mundo dentro de ti. Durante la juventud, todo es hacia afuera. Trabajo, pareja, metas, dinero. Pero en la madurez, el alma exige otra dirección, hacia adentro. Jung observó que quienes no desarrollan su mundo interior terminan vacíos, sin raíces. Pero quienes aprenden a estar solos, sin sentirse solitarios, encuentran una fuente inagotable de calma. ¿Hace cuánto que no te sientas contigo mismo sin distraerte con una pantalla? La vida interior se construye con silencio, reflexión y autoconocimiento. No necesitas templos ni gurús, necesitas presencia. Tercero, la individuación. Convertirte en quien realmente eres. El tercer pilar es el corazón de toda la psicología junguiana. Individuarse, no imitar, no aparentar, no sobrevivir en función de los demás, sino convertirte en la versión más honesta de ti mismo. La individuación es un viaje, no un destino. Es aceptar que ya no necesitas aprobación. Es atreverte a vivir tu verdad, aunque contradiga la historia que los demás escribieron para ti. Jung lo comparaba con una semilla de roble. En ti está el potencial del árbol, pero tienes que romper la cáscara de las expectativas para crecer. ¿Sigues viviendo la vida que te impusieron o la que tú elegiste? Cuarto, la reconciliación con la finitud. El cuarto pilar es uno de los más difíciles y liberadores. Hacer las paces con el final. La muerte no como tragedia, sino como maestra. Jung decía: una vida que no contempla la muerte es una vida que no se comprende a sí misma. Negar la muerte es negar la profundidad de la existencia. Cuando aceptas tu finitud, paradójicamente, comienzas a vivir más plenamente. ¿Sabes por qué? Porque dejas de posponer, dejas de esperar el momento perfecto. Comprendes que la eternidad no está en la duración, sino en la intensidad de cada instante. La muerte no te roba la vida, te la devuelve si aprendes a mirarla sin miedo. Quinto, el legado psicológico. El quinto pilar tiene que ver con el sentido de trascendencia. No se trata de dejar herencias materiales, sino de transmitir sabiduría, amor y experiencia. Jung observó que las personas felices en la vejez eran aquellas que sentían que su vida había contribuido a algo más grande. Un consejo, una historia, una mirada que ayudó a otro a vivir mejor. Todos tenemos algo que enseñar, aunque no lo sepamos. Y cuando compartes lo que has aprendido, transformas tu pasado en servicio. ¿A quién podrías inspirar con lo que ya sabes? ¿A quién podrías guiar con tus errores y victorias? El alma se expande cuando se convierte en maestra. Sexto, la reconexión con lo sagrado. El último pilar es el más profundo. Recordar que no estás solo, que hay algo más allá del ego, algo que Jung llamó lo luminoso, la experiencia de lo trascendente. No importa si lo llamas Dios, naturaleza, alma o energía. Lo importante es sentirte parte de algo mayor que tú. El alma envejece cuando pierde el asombro, no cuando cumple años. Las personas que se reconectan con lo sagrado viven con serenidad incluso en medio del dolor, porque saben que su historia no termina con su cuerpo, sino que continúa en el misterio que nos rodea. Mira el cielo.
Cada estrella que ves es una pregunta, y cada pregunta respondida con humildad es un paso hacia la eternidad. Estos son los 6 pilares que Jung observó en las almas luminosas: aceptar la sombra, cultivar la vida interior, individuarse, reconciliarse con la finitud, dejar legado y reconectarse con lo sagrado. No son mandamientos, son llaves, y cada llave abre una puerta a una versión más plena de ti mismo. ¿Te atreves a abrirlas todas? Porque quien lo hace deja de envejecer y empieza, por fin, a existir. Llegado este punto, tal vez sientas algo moviéndose dentro de ti, una mezcla de inquietud y alivio. Inquietud, porque acabas de mirarte en un espejo que no sabías que existía. Alivio, porque intuyes que aún hay tiempo. La verdad, Hera, es que si estás respirando, todavía estás a tiempo de reconciliarte con tu historia, a tiempo de perdonarte por lo que no hiciste, a tiempo de comenzar la segunda mitad de tu vida, incluso si ya creías estar en el final. Carl Jung decía que el alma humana es como un árbol. Sus raíces crecen hacia abajo al mismo ritmo que sus ramas se elevan hacia el cielo. Y cuando llega la vejez, no es el momento de detener el crecimiento, sino de profundizarlo, de hundir las raíces en la tierra oscura de tu experiencia y beber la sabiduría que sembraste en silencio durante años. ¿Te imaginas cómo sería vivir así? Despertar cada día sin miedo a perder lo que tienes, caminar ligero porque ya no necesitas probar nada, amar sin buscar ser amado, simplemente porque tu amor es tu estado natural. Eso es madurez espiritual, eso es plenitud. No es una edad, es una conciencia, y sin embargo, pocos llegan ahí porque siguen luchando contra el tiempo, en lugar de bailar con él. Siguen tratando de parecer jóvenes, cuando lo que deberían intentar es parecer eternos. Mira las arrugas de tu rostro. Cada una es una historia escrita por el alma, una batalla ganada, una tristeza comprendida, una verdad conquistada. No las borres, léelas. Ahí está tu mapa de crecimiento. El mundo moderno te dice que envejeces cuando tu piel cambia. Jung te dice que envejeces cuando tu espíritu deja de transformarse. Por eso, quienes entienden los 6 pilares no llegan a la vejez, llegan a la sabiduría. Han integrado su sombra, por eso ya no reaccionan con violencia. Han cultivado su mundo interior, por eso ya no dependen del ruido. Han descubierto su verdadero yo, por eso ya no buscan aprobación. Han hecho las paces con la muerte, por eso viven con más intensidad. Han dejado un legado, por eso ya no temen ser olvidados. Y han tocado lo sagrado, por eso su mirada brilla aunque sus ojos se apaguen. ¿Lo ves ahora? No hay nada que temer del paso del tiempo. Lo que da miedo no es envejecer, es no despertar. Y si algo de lo que escuchaste hoy encendió una chispa dentro de ti, no la ignores. Apágala con distracciones y volverás a dormir. Aliméntala con reflexión y comenzará tu transformación. Hazte estas preguntas con honestidad brutal. ¿Qué parte de mí sigo negando? ¿A quién necesito perdonar para descansar? ¿Qué quiero dejar como legado cuando ya no esté? ¿Cuánto tiempo más voy a posponer mi autenticidad? Respira profundo. La respuesta no está en el pasado ni en el futuro. Está aquí, en este segundo exacto, en la decisión invisible de cambiar el sentido de tu vida. Y si lo haces, verás algo sorprendente. El miedo desaparece, la angustia se disuelve y la vejez deja de ser una amenaza para convertirse en tu maestra más amorosa. Porque cuando aceptas la finitud, ya no vives para durar, sino para trascender. Recuerda esto, el cuerpo envejece, el alma jamás. Cada año que pasa, si lo vives conscientemente, te acerca más a tu verdad. Y cuando esa verdad florece, el tiempo deja de tener poder sobre ti. Así que no corras. No trates de ser quien fuiste. Sé quien esperabas ser cuando ya no tuvieras miedo. Esa es la promesa de Jung, y también la tuya. Antes de irte, haz algo simbólico. Escribe en los comentarios, estoy listo para mi segunda mitad. No es solo una frase, es un compromiso con tu alma. Porque si lo escribes, estás diciendo, no temo mirar dentro, no temo envejecer, temo no vivir. Y cuando muchas personas confiesan su despertar, ocurre lo que Jung más creía. El inconsciente colectivo se activa. Y entonces, sin saberlo, comienzas a sanar al mundo al mismo tiempo que te sanas a ti.
Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje te estaba buscando, porque la sabiduría no llega cuando la pides, llega cuando estás preparado para escucharla. Así que guárdalo, compártelo, revísalo cuando sientas miedo, porque cada vez que recuerdes estas palabras, tu alma te repetirá en silencio: el atardecer también es luz. Si llegaste hasta este punto, significa que estás dispuesto a mirar la vida con nuevos ojos, que dentro de ti ya no manda el miedo, sino la conciencia. Y si este video te ayudó a entender algo sobre ti o te hizo detenerte un segundo a pensar, entonces ya comenzó tu transformación. Carl Jung decía que cuando una idea toca verdaderamente el alma, deja de ser teoría y se convierte en destino. Si sientes que este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Hazlo parte de tu vida, compártelo con alguien que lo necesite y conviértete en ese espejo de luz que el mundo tanto busca. Te invito a suscribirte al canal para seguir explorando las profundidades de la mente humana, la psicología oscura, la filosofía moderna y los secretos del alma que rara vez se dicen en voz alta. Cada semana encontrarás aquí herramientas, reflexiones y relatos que te ayudarán a comprenderte, sanar y crecer desde adentro. Dale like si este video te hizo pensar, comparte si crees que alguien más necesita escuchar esto y escribe en los comentarios qué parte tocó algo dentro de ti, porque en este espacio no solo hablamos de psicología, hablamos de despertar. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por existir, por escuchar, por tener el valor de mirar hacia adentro. Recuerda siempre, la vida no se mide por los años vividos, sino por la conciencia que alcanzas en cada uno de ellos. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces sigue explorando las sombras hasta que encuentres tu propia luz.